60 personas y entonces ya comenzamos. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, en lo que yo les doy admisión lo podemos ver. Espero estén bien, mucho gusto en saludarlos. ¿Me escuchan? Sí, Ligda, buenas noches. Buenas noches, Nancy, ¿cómo está? Sí, Ligda, buenas noches. Ligda, disculpe, yo solo le tengo consulta en relación al examen eh, para los que dejamos retrasada. ¿Va a Ajá. poner parte práctica también No. o No, solo teoría? Solo teoría y está programada para el 10 de agosto, solo teoría. Sí, Ligda, muy amable, gracias. No tenga pena. Vamos a esperar unos minutitos y ya comenzamos ahí. Buenas noches, Linda. Buenas noches, gusto saludarlo. ¿Qué tal, Ezequiel? Gracias, señor, por ahí. Ahí ya listos. Sí, gracias. Buenas noches, licenciada. ¿Cómo está? Buenas noches, Mario. Gusto saludarlo. Igualmente, gracias, licenciada. Sí, buenas noches. Sí, Julio. Buenas Sí. noches, licenciada. ¿Cómo está? Gusto saludarlo. ¿Puedo servir en algo? Bueno, fíjense que tenemos un inconveniente que se presentó en la sección anterior. Voy a ver si aquí precisamente pasa el mismo inconveniente, que no podemos ver la presentación por alguna razón, porque ahora estamos en 2 correos, entonces creo que eso es parte de lo vamos a probar. Si en caso no se puede ver, ustedes me esperan que yo sí puedo ir viendo la presentación y yo les vamos a ir hablando del tema, ustedes anotan y al terminar el punto yo les ofrecí que ya les mandamos las hojas impresas si son tan amables. Vamos a probar si aquí es que se puede o no se puede, ¿verdad? Pero vamos a darle siempre unos minutitos para que ingresen todos porque ya casi estamos todos. Nosotros vamos a seguir hablando el día de hoy de lo que es el derecho tributario y de la importancia que tiene por proporcionarle al Estado los recursos necesarios para satisfacer las necesidades de la población. Lógicamente, al dar el dinero que se necesita para poder satisfacer las necesidades de la población, es que tiene un punto tan relevante. Y si nosotros vemos que en Guatemala casi el 85% del presupuesto público está financiado, está financiado a través de los impuestos, miramos ahí verdaderamente la importancia que esto tiene. Vamos a ver ahorita entonces si podemos dar, vamos a ver si ustedes logran ver. No, aquí no se puso. Bueno, entonces creo que solo vamos a terminar de ingresar y ya me voy a ir yo. Entonces ustedes me escuchan perfectamente bien, pero no van a poder ver la presentación porque esto tiene un inconveniente, pero yo sí la tengo aquí y la voy a ir abriendo. Esperémonos aquí, por favor. Vamos a ver aquí. Bueno,
Entonces aquí, si ustedes se recuerdan, como les decía, nosotros estamos desarrollando el tema del derecho tributario y nosotros, de acuerdo a mis apuntes, nosotros nos quedamos en el derecho tributario constitucional. ¿Me escuchan? Fuerte y claro. Sí, Están ahí. licenciada. Fuerte y claro, muchas gracias. Bueno, entonces si ustedes se recuerdan, yo les dije que el derecho tributario, al igual que el derecho penal, está recostado en normas de carácter constitucional. Por eso, si ustedes se recuerdan, yo les dije que era completamente importante respetar los principios constitucionales que están desarrollados en la Constitución. Les hablé del principio fundamental, que era del principio de legalidad y que tiene un fin muy importante y es obligar a que el Estado cometa abusos en cuanto a la percepción de los impuestos. Déjenme un momentito, solo voy a conectar la computadora si son tan amables. Un momentito. Yo les puse, por ejemplo, a ustedes y les hablé que en el derecho penal hay un principio fundamental que es del juez natural, pero en el derecho tributario es fundamental el principio de legalidad, el principio en donde se dice que solo el Congreso de la República puede crear impuestos, arbitrios y contribuciones especiales. Y esto con una finalidad muy importante, y la finalidad es evitar, lógicamente, que se cometan abusos y arbitrariedades. Es como quien dice tener una pared y decirle, bueno, Estado, usted quiere cobrar impuestos, cóbrelos, pero siga los procedimientos que están contenidos en el artículo 239 de la Constitución. Usted no cobre ningún impuesto que no está legítimamente aprobado por el Congreso de la República. Entonces, el derecho tributario constitucional es el conjunto de normas y principios que surgen de las constituciones de los estados, de las cartas magnas, y que se refieren a la delimitación de competencias tributarias entre los distintos centros de poder. El Estado y las municipalidades y la regulación del poder tributario frente a los sometidos. Esto lo que hace es dar origen a los derechos y las garantías de los particulares, que son conocidos como las garantías de los contribuyentes. O sea, a esa garantía que se respeten los principios constitucionales de legalidad, de seguridad jurídico, de capacidad de pago y todos esos preceptos que están contenidos en la Constitución. Por eso es que el derecho tributario constitucional es tan importante y por eso, si ustedes se recuerdan, yo les dije, al igual que el derecho penal, el derecho tributario se basa en principios constitucionales. Ahora vamos a ver el derecho tributario penal. Y yo quiero que ustedes se den cuenta que siempre en el derecho tributario, va a haber un expediente administrativo que se va a llevar en la administración tributaria. Un expediente administrativo en donde se va a conceder audiencia a las partes después de conocer los efectos de la auditoría. Lógicamente, las auditorías lo que traen como consecuencia son ajustes, porque no se pagó el impuesto debidamente. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando en ese expediente, aparte de que no se pagó el impuesto, la Superintendencia de Administración Tributaria descubre que para no pagar el impuesto se cometió un delito?
Entonces dejamos la esfera del derecho tributario y nos vamos al derecho tributario penal, en donde la Superintendencia de Administración Tributaria presume, porque él no puede acusar, presume que para no pagar el impuesto se cometió un delito. Entonces, lógicamente tendrá que certificar el expediente al Ministerio Público, y el Ministerio Público tendrá que investigar si efectivamente hay un ilícito tributario que merezca ser perseguido y que merezca ser conocido por los órganos penales respectivos. Tan es así que ahora hay juzgado de paz, juzgado de primera instancia y sala, que lo que miran es el campo tributario, pero el campo tributario penal, donde se cometió un delito, porque el campo tributario donde solamente es administrativo y no se cometió ningún delito, lo mira la sala de lo contencioso administrativo. Entonces, ¿qué es derecho tributario penal? Comprende el conjunto de normas jurídicas, referentes a la tipificación de los ilícitos tributarios. Y a la regulación de las sanciones. Las sanciones aquí solo las puede imponer juez competente. La administración tributaria no puede conocer de delitos porque no es la entidad que de conformidad con la ley le corresponda. Ella puede ver un expediente y obligar por medio de un ajuste a que se pague un impuesto, pero no puede juzgar si se cometió un ilícito tributario. Ustedes saben que dentro de nuestro Código Penal, hay delitos en contra del derecho tributario. También hay leyes especiales que así la contienen. Por ejemplo, la ley de contrabando es una ley especial. Ahora, si tienen que hacer preguntas, no tengan pena, pregunten sin inconveniente. Ahora, el derecho tributario procesal. Este incluye el conjunto de disposiciones que regulan la actividad jurisdiccional del Estado para la aplicación del derecho tributario. Su estudio, lógicamente, abarca su organización y funcionamiento interno de los órganos que ejercen tal actividad, como el régimen jurídico y la actuación de los sujetos procesales. También tenemos el derecho tributario internacional. ¿Qué es el derecho tributario internacional? Este está constituido por el conjunto de normas que rigen las relaciones y situaciones de carácter tributario internacional, a fin de evitar la doble imposición, implementar medidas para prevención y reprimir los ilícitos tributarios y coordinar los sistemas tributarios de los distintos países. O sea, es la relación en cuanto a tributos que se tienen con sistemas tributarios de distintos países. Si nosotros vemos, por ejemplo, en el área aduanera, nosotros lógicamente lo que tenemos en el área aduanera es el Código Aduanero Uniforme que abarca toda Centroamérica y tenemos que es conocido como Cauca. Y luego tenemos el reglamento a ese código que se conoce con el nombre de Recauca. ¿Cuál es el contenido del derecho tributario? El derecho tributario tiene una parte general y una parte especial. La parte general es la que se aplica
para todos los tributos en general. Y está contenido solo en un cuerpo de normas. ¿Cómo se llama esta parte general? Código tributario. El código tributario nosotros lo podemos aplicar en las distintas impuestos que tenemos. Ahora, la parte especial. La parte especial se integra con el estudio de lo contenido en cada uno de los tributos, que en este programa de nosotros está en el capítulo 10, impuesto de circulación de vehículos, impuesto único sobre inmuebles, herencias, legados y donaciones, código del ley del timbre y papel especial de protocolo, ley del IVA, ley del impuesto sobre la renta, etcétera, etcétera. Es esa parte que se estudia en cada uno de los tributos existentes. Ya repetimos esto y lo vamos a volver a decir. La doctrina italiana, española, brasileña y latinoamericana llaman derecho tributario. La alemana, derecho impositivo. La francesa y la anglosajona, el derecho fiscal. Y aquí tenemos que considerar que la palabra más adecuada es derecho fiscal, porque se refiere al fisco, que tiene en rigor un concepto más amplio que tributo, ya que no solo comprende este tipo de recursos, sino todos los recursos estatales en general. Por ejemplo, la explotación del patrimonio del Estado, la emisión de la moneda y los empréstitos. Las características nosotros ya las vimos. Nosotros nos quedamos en el desarrollo histórico y ahorita vamos a continuar. Aquí, cuando nosotros comenzamos a hablar de la historia o del desarrollo histórico del derecho financiero, vamos a tomar nota y muy en cuenta a lo que dice Héctor Villegas. Héctor Villegas es un especialista, ha estudiado el semestre pasado y ahora por nosotros. Y lógicamente el desarrollo histórico del derecho tributario comienza con el derecho civil. El derecho civil que ha sido el derecho madre o tronco común del cual se han ido disgregando las restantes ramas del derecho. Por eso es que ustedes recordarán que en su derecho romano vieron lo que se llamaba jus civile y se constituyó por la ley común de todo el imperio y comprendió tanto derecho público como derecho privado. Y esto nosotros lo podemos comprobar de una manera muy adecuada. Y esto se puede comprobar en lo que se llamó el código de Justiniano o codificación de Justiniano. Posteriormente, ustedes saben que el Imperio Romano cayó y los textos sobre organización estatal y su administración, que se llamó Derecho Público, se agruparon en reglas diferenciadas, de tal manera que el derecho civil o derecho común pasó a significar derecho privado. Y luego, con posterioridad y al independizarse el derecho comercial, se consideró que el derecho comercial era integrante del derecho privado. Cuando este fenómeno del desarrollo histórico es estudiado por Catalina Vizcaíno, ella centraliza ese detalle y dice que el aparecimiento del Estado, que con el aparecimiento del Estado moderno aparecieron los tributos. En sentido estricto, como una manifestación del poder imperio del Estado. Sin embargo, a lo largo de la historia, antes de dicho aparecimiento, se sucedieron varias cosas. ¿Y cuáles fueron esas cosas? Aparecieron prestaciones exigidas por los reyes.
prestaciones exigidas por los príncipes. Y nosotros ponemos nuestros ojos en Europa. Ahí hay reyes y hay príncipes. Y también nos recordamos de los señores feudales, a las que también ella llama tributos. Ella pone un punto de referencia y nos habla en la India, se da el Arthashastra o la ciencia de la riqueza de Cantilya, cuya antigüedad, dice, se remonta a 300 años antes de Cristo. Y ahí se halla un principio fundamental que luego fue desarrollado por Adam Smith. Si ustedes se recordarán, Adam Smith escribió un libro que se llama La riqueza de las naciones, que en el momento en que ustedes tengan tiempo, me gustaría que lo leyeran, porque se van a dar cuenta que es un libro que tiene más de 300 años de que lo escribió Adam Smith, pero verdaderamente es como que estuviéramos en este momento desarrollando los principios fundamentales de la tributación. No cabe duda que era un hombre con una visión tremendamente exagerada. Y hace años, y nos da las reglas clásicas de la recaudación tributaria. Y él lo hace de una manera muy bonita, y creo que más que todo una manera retórica, y es como nosotros lo deberíamos de ir aprendiendo. ¿Qué dice él? Adam Smith decía que como los frutos deben de ser cosechados del árbol cuando están maduros, así los recursos deben de recaudarse cuando las rentas estén presentes. ¿Qué quiere decir? Cuando la persona esté viva. Miren, por ejemplo, ustedes si tienen un árbol de aguacates, ¿cuándo van a cosechar los aguacates? Cuando estén maduros, porque si los bajan verdes, se juegan el riesgo de que algunos no estén bien. Pues él hacía ese símil y esa comparación con los recursos del Estado. Y él decía que deben de recaudarse cuando las rentas estén presentes. Aquí también hay una época de referencia y es el antiguo Egipto. Y ya en ese momento se hablaban que en Egipto habían algunos gravámenes y existía gravamen sobre los consumos que vendría a ser lo que hoy es el impuesto del IVA y los réditos en la época de los Ptolomeos. El derecho tributario ha sido desarrollado intensamente con la doctrina. No es que el derecho tributario acaba de desarrollarse. Muchos países como el de nosotros lo estamos desarrollando en este momento. O sea, aquí se ha fortificado de una manera exagerada la Superintendencia de Administración Tributaria y hoy por hoy ustedes ya saben cuáles son los resultados. Yo creo que hoy pensar en dormir a la SAT es uno de los peores errores que se tiene, porque está técnicamente desarrollada y esta tecnificación le permite el cobro adecuado de los recursos. Pero a lo largo de la historia, en el derecho tributario, lo que surgió fue la necesidad imperiosa de codificarlo, de que estuviera contenido todo en un cuerpo legal. Y esa necesidad se dio en el mundo y en nuestro país. Y aunque ustedes no lo crean, se esperó muchos años para ello. Hubo mucho esfuerzo. Y la petición concreta del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala para poderlo codificar. Es importante que tengamos en cuenta que en Alemania tuvo lugar la primera manifestación en ese sentido.
de codificación. Y fue a través del ordenamiento tributario de Reich, que es una obra de Eno Becker, y que fue sancionado en el año de 1919. En México, nuestro vecino México, esto se dio 20 años después de que sucedió en Alemania. El modelo alemán y lo sancionaron en 1939. Argentina lo sancionó en 1943. En Brasil fue sancionado en 1966. En 1967 se elaboró para América Latina el modelo de código tributario para América Latina. ¿Quiénes lo hicieron? Lo hicieron realmente gente estudiosa en esta materia, que pueden considerarse como todos los guías, digamos, del derecho tributario. ¿Quiénes lo hicieron? Lo hicieron Ramón Valdés Costa, Rubens Gómez de Sousa y Carlos María Giuliani Fonrush. Y en América Latina el trabajo terminó de realizarse en 1967. Por eso ustedes miran que las abreviaturas de la administración tributaria todas terminan en SAT, Secretaría, Superintendencia, porque había un modelo de código. Palabras más, palabras menos, se toma en cuenta este código. ¿Qué es lo que se quería lograr lógicamente a través de ese modelo de código tributario? Poder sistematizar principios generales y principios predominantes en el derecho tributario y procurar la unificación de disposiciones dispersas en los diferentes regímenes tributarios de América Latina. Y que sirvió de base para los códigos tributarios de los países latinoamericanos. Y que su importancia mundial fue porque fue propiciada por el conjunto de tributación de la OEA y el Banco Interamericano de Desarrollo. O sea, nada menos la OEA metida ahí, el Banco Interamericano de Desarrollo. Necesitaban ordenar todos los códigos tributarios de América Latina para poder comenzar ya a llenar las arcas del Estado, y yo digo, y para evitar en alguna medida tanto préstamo que se tenía con la OEA y con el Banco Interamericano de Desarrollo. Y por último, después de ese gran esfuerzo, después de tomar en cuenta el código modelo para América Latina, en nuestro país, luego de muchos intentos, fue sancionado en el año de 1991. ¿Y con qué nombre fue sancionado? Con el Código Tributario. Ha tenido algunas modificaciones desde el año de 1991. Algunos errores que tenía se le fueron corrigiendo, pero ya en los últimos años realmente no se ha modificado. Aquí tenemos que la principal entidad de América Latina vinculada con el derecho tributario es el Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario. Eso tiene su sede en la Argentina. La más prestigiosa entidad internacional es la International Fiscal Association, cuya abreviatura es la IFA. Y aquí miraríamos lo que es la autonomía del derecho tributario. Yo creo que ese es un tema ya discutido y que en el semestre pasado vimos con claridad que efectivamente el derecho tributario es autónomo. Es autónomo porque tiene sus propias teorías, sus propios principios, sus propias figuras.
y se ha ido desprendiendo, como lo vemos, del derecho civil, que es el tronco común de donde se han ido disgregando todas las ramas del derecho. De esa cuenta es que, ¿me escuchan? ¿Están por ahí todavía o ya se fueron? Aquí estamos, licenciada. Aquí estamos, Ligda. Estamos, licenciada. Gracias. Entonces yo les decía que durante lo largo de la historia se ha discutido mucho sobre la autonomía del derecho tributario. Lógicamente, esa discusión se ha centrado en teorías o corrientes. Y son 3 las teorías o corrientes las cuales se han ido examinando. Miremos en primer lugar. En primer lugar, miremos la primera teoría, que es la que niega que el derecho tributario sea autónomo. ¿Por qué? Porque lo subordina al derecho civil. Es importante decir que hoy por hoy el derecho tributario se apoya en normas del derecho civil. Por ejemplo, toda la parte procesal, toda la parte recursiva. Si ustedes revisan el Código Tributario y revisan la Ley de lo Contencioso Administrativo, pueden darse cuenta efectivamente que una ley auxiliar es el Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, sí se utiliza, pero no, eso no quiere decir que esté subordinada en un 100% al Código Civil. Luego, la segunda tesis dice que es una rama del derecho administrativo. Y esta teoría tiene mucha relevancia. Y a la vez que tiene relevancia, encierra mucho contenido. Pues no solo es sostenida por administrativistas, sino también lo sostienen especialistas en derecho tributario. ¿Quiénes son los administrativistas que lo sostienen? Alessi, Gaetano o Vita. Y dentro del derecho tributario está Giannini y Blumenstein. Si ustedes se dan cuenta, es la escuela italiana por los apellidos. Y la tercera tesis, que considera el derecho tributario autónomo de las demás ramas del derecho, la considera que es una disciplina autónoma cuando aparece integrada por un quiere decir por un grupo de relaciones homogéneas, o cuando su contenido se constituye por normas de las mismas especies jurídicas. La autonomía de una disciplina jurídica entraña o tiene como consecuencia la afirmación de que un orden real de derecho está caracterizado por un específico objeto que se instrumenta en normas propias y se sustenta en conceptos y principios propios. Cuando se comienza a debatir sobre la autonomía del derecho tributario, se suscitó, como ocurre siempre, que una nueva rama del derecho aspire a su reconocimiento. El problema central se dio con relación al derecho privado y concretamente al derecho civil, porque los civilistas y los administrativistas ayudaron a que este deslinde fuera reconocido como necesario. Aquí nosotros tenemos que considerar lo que decía Trotabas, que era un autor romano. ¿Qué decía Trotabas? Él puso de manifiesto que la doctrina civilista partía de un error. Él decía que partía del error de considerar al derecho tributario como una ciencia secundaria.
y que las diferencias entre el derecho civil y el derecho tributario obedecen a cuestiones de simple técnica fiscal. Cuando nosotros oímos tal afirmación, podemos llegar a una conclusión. ¿Cuál es esa conclusión? Que el derecho tributario es autónomo. ¿Por qué es autónomo? ¿Por qué llegamos nosotros a esa consideración? Porque su contenido se constituye por normas de la misma especie jurídica, sus propias doctrinas, sus propias figuras y sus propios elementos. Esto sí me gustaría que por favor lo tengan copiado. Podemos llegar a la conclusión que el derecho tributario es autónomo porque su contenido se constituye por normas de la misma especie jurídica, sus propias doctrinas y sus propias figuras y elementos. Y aquí comenzaríamos con el punto número 2, que yo no quiero mezclarlo hoy para que a ustedes no se les vaya a hacer bolas. Nos quedaríamos hoy aquí. ¿Qué necesito para la próxima clase? Por favor, todos sin excepción, necesito que tengan la Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Estamos claros? Por favor, la próxima semana vamos a hablar de los principios fundamentales del derecho tributario. ¿Dónde están desarrollados? En nuestra Constitución de la República. Entonces, por eso, por favor, necesito que para la próxima clase ya tengan ustedes ahí en el escritorio su Constitución para que, lógicamente, lo puedan ir teniendo ya subrayado si son tan amables. Dudas, preguntas, comentarios, estoy para servirles. Espero ya el jueves tengamos resuelto lo de la exposición, porque lo que pasa es que estamos trabajando con 2 correos, Meet sobre Zoom, y ese es el problema. ¿Dudas, preguntas? No, licenciada, todo muy claro, gracias. Muchas gracias. Entonces, primero Dios, nos vemos el día jueves y todos, por favor, con su Constitución Política de Guatemala, si son tan amables. Licenciada, con el libro que usted mencionaba del señor Adam Smith, ¿Sí? yo estaba haciendo una revisión, pero se ve que es un libro muy interesante y aparte de todo es extenso, son 818 páginas. Así es, y yo lo que creo es que todo abogado debe de leerlo, fíjese. Sí, no, yo lo estaba echando al prólogo y todo, pero de verdad es algo que se ve muy interesante y igual pues le agradezco mucho por su clase, pero sí, sí vale la pena leerlo y definitivamente. Así es, y agárrenlo poquito a poquito, no así, pero sí es importante ver cómo es que se originó prácticamente el derecho tributario, los principios fundamentales que no han variado mucho, es importante de verdad eso. Sí, es correcto, sí, le agradezco mucho, licenciada. Gusto de saludar. No tenga pena, Jairo, un gusto de saludar. Feliz ¿Alguna noche, duda, alguna pregunta? Buenas noches, que esté bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Sí, Sergio. Buenas noches, licenciada. Disculpe, usted había mencionado 2 entidades. ¿Podría repetírmelas, por favor? Vale. Está la American Association en Derecho Tributario y el Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario, que tiene su sede en Argentina. Gracias, licenciada. No tenga pena. ¿Alguna otra pregunta más? Bueno, entonces, por favor, todos para el día jueves con su Constitución para desarrollar este tema. Que Dios los cuide y los bendiga. Pase feliz noche y disculpen los inconvenientes. Muchas gracias. Cuídense.